Hay varios factores que sugieren que la productividad está a punto de explotar, que el crecimiento que vamos a vivir en los próximos meses podría ser inédito. Los espectaculares avances tecnológicos, como la inteligencia artificial, la aceleración de la digitalización asociada a la crisis sanitaria y la reactivación de la economía, indican que la mayoría de los países de la OCDE están en el punto más bajo, ahora mismo, de la curva en forma de J del crecimiento económico. Sin embargo, que esa J no se convierta en una L posteriormente, una L larga, que realmente en realidad esto sea una K, con algunos que salgan hacia arriba y otros que salgan hacia abajo, dependerá de cómo afrontamos los siguientes meses. Hoy te voy a hablar de historia. Vamos a repasar qué pasó en otros momentos de la historia, donde guardando las diferencias se vivió algo parecido a lo que viene ahora. Quédate hasta el final, hoy te voy a sorprender y además estoy seguro que hoy esto sí que te interesa. La pandemia de cólera de principios de la década de 1830 afectó duramente a Francia. Acabó con casi el 3% de los parisinos en un mes, y los hospitales se vieron abrumados por pacientes cuyas dolencias los médicos no podían explicar. El fin de aquella plaga provocó una reactivación económica, con Francia siguiendo a Gran Bretaña en su revolución industrial. Pero como sabe cualquiera que haya leído Los Miserables, la pandemia también contribuyó a otro tipo de revolución. Los pobres de la ciudad, los más afectados por la enfermedad, fulminaban a los ricos, que habían huido a sus casas de campo para evitar el contagio. Francia vio inestabilidad política durante bastantes años. Muchos pronosticadores calculan que la economía de Estados Unidos, por ejemplo, crecerá más allá del 6% este año, al menos 4 puntos porcentuales más rápido que su tendencia prepandémica. A otros países también les espera un crecimiento inusualmente rápido. En un análisis de The Economist, de los datos del PIB de las economías del G7, que se remonta a 1820, sugiere que tal aceleración sincronizada en relación con la tendencia es muy poco común. No ha sucedido desde el boom de la posguerra de la década de 1950. La situación es tan desconocida que los economistas recurren a la historia en busca de alguna idea de qué es lo que nos espera. El registro sugiere que después de periodos de trastornos financieros masivos como guerras o pandemias, el PIB se recupera. Ofrece 3 lecciones además. Primero, mientras la gente está dispuesta a salir y gastar, persiste la incertidumbre. En segundo lugar, la crisis alienta a las personas y a las empresas a probar nuevas formas de hacer las cosas, lo que trastorna la estructura de la economía. Y en tercer lugar, como muestra Los Miserables, a menudo sigue la agitación política, con consecuencias económicas impredecibles. Consideremos el gasto del consumidor. La evidencia de pandemias anteriores sugiere que durante la fase más aguda las personas se comportan pues como lo hicimos nosotros durante el último año, acumulando ahorros a medida que se desvanecen las oportunidades de gasto. En la primera mitad de la década de 1870, durante un brote de viruela, las tasas de ahorro de los hogares de Gran Bretaña se duplicó. La tasa de ahorro de Japón se duplicó con creces durante la Primera Guerra Mundial. Mientras la gripe española se desataba, los estadounidenses escondieron más efectivo que en cualquier año posterior, hasta la Segunda Guerra Mundial. Cuando estalló la guerra, los ahorros volvieron a aumentar y los hogares acumularon saldos adicionales entre el 41 y el 45 por valor del 40% del PIB de Estados Unidos. La historia también ofrece una guía de lo que la gente hace una vez que la vida vuelve a la normalidad. El gasto aumenta, lo que impulsa la recuperación del empleo. Pero no hay mucha evidencia de exceso. La noción de que la gente celebró el fin de la peste negra con fornicación salvaje y alegría histérica, como suponen algunos historiadores, es probablemente apócrifa, que no es real. Tenemos la impresión que, tras la gripe española, todo aquello fueron los Happy Twenties, así es como nos lo venden, así es como dicen que vienen ahora los nuestros 20s. La verdad es que en la víspera de Año Nuevo de 1920 y después de que la amenaza de la gripe española se disipara, Broadway y Times Square se parecían algo a como habían sido en los viejos tiempos, pero, según decían algunos periódicos de aquella época, se sentía una nación enferma,
cansada. Hay un documento reciente de Goldman Sachs, un banco importante, estima que entre el 46 y el 49 los consumidores estadounidenses solo se gastaron un 20% de aquello que habían ahorrado en aquella época. Ese gasto adicional ciertamente ayudó a un auge en posguerra, aunque los informes mensuales que hay de la época, de la situación empresarial, aseguran que en la década de 1940 ellos estaban muy preocupados, sobre todo por una desaceleración inminente, la que se produjo entre el 48 y el 49. Pasó algo terrible, y es que por primera vez descendió el consumo de cerveza. Resulta que la cautela de los consumidores puede ser una de las razones por las que hay poca evidencia de aumentos repentinos de la inflación inducidos por una pandemia. Eso ya lo veremos. Ahora parece que puede haber un impulso hacia ahí, pero la segunda gran lección de los auges posteriores a una pandemia se relacionan con el lado de la oferta. Hay un libro que se llama Apollo's Arrow, un libro reciente de Nicholas Christakis de la Universidad de Yale, que muestra cómo tras la gripe española hubo unas expresiones de riesgo muy grandes. De hecho, un estudio para la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos que se publicó en el 48 encontró que el número de nuevas empresas se disparó a partir del 19. Hoy en día la formación de nuevas empresas está aumentando una vez más en todo el mundo rico, a medida que los empresarios buscan llenar los vacíos en el mercado. El FMI, que ha analizado un montón de brotes recientes de enfermedades como el ébola, el SARS y varias más, encuentra que los eventos pandémicos aceleran la adopción de robots, especialmente cuando el impacto en la salud es severo y está asociado con una recesión económica significativa. La década de 1920 también fue una era de rápida automatización, aunque no lo creamos, especialmente en la operación telefónica, uno de los trabajos más comunes para los jóvenes, por ejemplo en Estados Unidos, a principios de la década de 1900. Otros han establecido un vínculo entre la peste negra y la imprenta de Johannes Gutenberg. Algunas investigaciones sugieren que de hecho los trabajadores suelen tener un buen momento después de una pandemia. Hay un artículo publicado el año pasado por el Banco de la Reserva Federal de San Francisco que encuentra que los salarios reales pueden llegar a subir. De hecho, esto se debe a diferentes razones. Lo estamos viendo con la dificultad de encontrar trabajadores para el sector hostelero que está abierto. Nadie quiere trabajar en las condiciones que se trabajaba antes. En otros casos, sin embargo, el aumento de los salarios es producto de cambios políticos. La tercera gran lección que podemos encontrar en la historia. Cuando la gente ha sufrido en gran número, las actitudes pueden cambiar hacia los trabajadores. Eso parece estar sucediendo esta vez. Los legisladores de todo el mundo están menos interesados en reducir deuda pública o evitar la inflación que en reducir el desempleo. Un nuevo artículo de 3 académicos de la London School of Economics también encuentra que lo que hemos vivido nosotros ha hecho que las personas en toda Europa y también en Latinoamérica sean más reacias a la desigualdad. Estas presiones, en algunos casos, se han convertido en desorden político. Las pandemias exponen y acentúan las desigualdades preexistentes. El ébola, entre el 13 y el 16, aumentó la violencia civil en África Occidental en un 40%, según un estudio. Una investigación reciente del FMI considera el efecto de 5 pandemias, incluidas el ébola, el SARS y el Zika, en 133 países desde 2001. Encuentra que condujeron a un aumento significativo de la inquietud social. Es razonable esperar que a medida que la pandemia se desvanezca, los disturbios puedan volver a surgir en algunos lugares donde existían ya anteriormente. El malestar social parece alcanzar su punto máximo 2 años después de que termine una crisis como esta. Por lo tanto, de momento disfrutemos del boom económico, social que vamos a vivir mientras dure. Veremos qué pasa después. Básicamente porque hay 3 factores que sugieren que la productividad está a punto de explotar. Puede que vengan tiempos buenos. Los espectaculares avances tecnológicos como la inteligencia artificial, la aceleración tecnológica, como te estaba comentando al principio de este vídeo, están en el punto más bajo de esa curva en forma de J de crecimiento económico. Hay razones para creer que no se trata de una mejora aislada, sino más bien un presagio de que vienen tiempos mejores. Eso espero. Un incremento de la productividad que igualará o incluso superará el boom de la década de 1990. Este optimismo se basa en una investigación que indica que la mayoría de los países de la OCDE están pasando el punto más bajo de la curva en forma de J de la productividad, no de la economía. Gracias a los avances de las tecnologías digitales, como te he dicho, el desarrollo de productividad ahora está subiendo más que nunca. La tecnología por sí sola rara vez es suficiente para generar beneficios significativos. La curva de la productividad en forma de J describe el ritmo histórico del crecimiento inicialmente
excepcionalmente lento tras una introducción de una tecnología innovadora, seguida años más tarde por un despegue absolutamente inédito. Después de que se introdujera la electricidad en las fábricas estadounidenses, la productividad estuvo estancada durante más de 2 décadas. La productividad solo aumentó después de que los gerentes reinventaran sus líneas de producción utilizando maquinaria distribuida, la técnica hecha posible gracias a la electricidad. Hay 3 razones por las que esta curva en forma de J de la productividad puede ser más grande y rápida que en ningún momento anterior. La primera es la tecnológica. La última década ha generado una asombrosa serie de avances tecnológicos. Los más importantes tienen que ver con la inteligencia artificial. El desarrollo de los algoritmos de aprendizaje automático, combinado con una gran disminución en los precios de almacenamiento de datos y mejoras en la potencia informática, han permitido a las empresas abordar varios desafíos. Además, otras importantes innovaciones han provocado una fuerte caída del precio de la energía solar y gran aumento de la tasa de eficiencia de conversión de esa energía, con serias consecuencias para el futuro, por lo menos para el futuro sector energético, no el que tenemos ahora con sus defectos que te he explicado más de una vez en algún vídeo. La tercera razón para ser optimistas en torno a la productividad, tiene que ver con la agresiva política fiscal y monetaria que se está implementando en medio mundo. Probable que el paquete de ayudas que se están planteando, es decir, los fondos de recuperación, los paquetes de ayuda en Estados Unidos, al fin y al cabo, afectará al desempleo. Lo reducirá de algún modo. Activar la economía con pleno empleo podría acelerar la llegada del boom de la productividad. Los bajos niveles de desempleo suelen generar salarios más altos, lo que significa que las empresas tienen más incentivos para aprovechar los posibles beneficios de la tecnología para mejorar aún más la productividad. Por eso, estos 3 factores juntos, la abundancia de los avances tecnológicos, el plan de la reestructuración comprimida debido a la pandemia y la economía que por fin funcione a plena capacidad, podrían ser los ingredientes para el boom de la productividad más grande que jamás hemos vivido. Pero todo no iba a ser bonito, todo no iba a ser Disney. Necesitamos reformas estructurales en el mundo, si no, lo que tenemos ante nosotros no es una salida en J, es una salida en K, algo que te he explicado alguna vez. Por eso hacen falta reformas estructurales. ¿Y qué es una reforma estructural? Pues es el conjunto de medidas que modifican la estructura de una economía. Una reforma estructural tiene como principal objetivo el refuerzo de una economía, así como, por otro lado, maximizar el potencial de esa economía, así como el equilibrio en el crecimiento. Si no lo equilibramos, tenemos un problema. En un momento como el actual, en el que no sabemos si lo que estamos viviendo es solo un rebote o tal vez es ya el inicio de una recuperación, el problema del equilibrio es clave. Reforma estructural y reforma coyuntural son 2 conceptos que tienden a generar gran confusión. Sin embargo, cuando atendemos a su significado, podemos observar cómo estos 2 conceptos, pese a guardar relación, no tienen nada que ver. En primer lugar, una reforma estructural, como te decía, trata de establecer, por así decirlo, unas nuevas reglas del juego. La reforma coyuntural es la más común. Se suele presentar como si fuera algo más importante, de mayor envergadura. Se nos vende incluso a veces como si fuera una reforma estructural. Atentos a eso, no vaya a ser que nos vendan gato por liebre. ¿Y por qué deberíamos de aplicar reformas estructurales ahora? Para aprovechar esa J, para aprovechar lo que viene, para aprovechar ese crecimiento inédito que no sea algo coyuntural. ¿Cómo se debería de aplicar una reforma estructural? Pues en economía, una reforma estructural debe aplicarse cuando la economía a la que hace referencia presente desequilibrios de gran importancia. ¿Te suena? Entre los posibles motivos que llevan a aplicar la necesidad de reformas estructurales estarían los siguientes: grandes niveles de desigualdad en el país, estancamiento prolongado de la productividad, una elevada tasa de desempleo sostenida en el tiempo, grandes niveles de economía sumergida, grandes problemas de endeudamiento público o privado, desequilibrios de la estructura poblacional, pensiones, decrementos del Producto Interior Bruto sostenidos en algunos trimestres. ¿Crees que necesitamos reformas estructurales? Yo creo que sí. Reformas no solo económicas, sino incluso reformas de concepción cultural, sociológica. Da igual desde donde veas este vídeo, ya sea en España, Portugal, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Costa Rica, da igual. Todos vamos a tener que afrontar un crecimiento inédito, con reformas estructurales, para que toda esa tecnología se convierta en algo bueno para todos, para que nos convirtamos tecnológicamente en una especie más humana, que esa tecnología nos convierta en una sociedad mucho más productiva,
más responsable, más sostenible, más equilibrada y que proteja a los que menos tienen. Yo soy optimista. Los optimistas que no tienen datos son ilusos. Yo uso todos los datos posibles para interpretar ese futuro. Espero que en la revisión histórica que en este vídeo he intentado trasladarte, hayamos localizado entre todos las herramientas para que cuando nos planten esas reformas coyunturales exijamos que sean de tipo estructural. Espero que te haya gustado este vídeo. Si te ha gustado, like. Si no te ha gustado, pues estate quieto. Si quieres, te suscribes. Si además quieres que te avise cuando voy a subir un vídeo nuevo, que, hombre, no son regulares, pero cada 2 o 3 días hay uno, pues a la campanilla. Y comenta. Aunque el tema de hoy era algo más denso, se puede opinar, ¿eh? Se puede opinar. Hasta pronto.